Buenos días, hermanos, hermanas, un saludo para todos. Un saludo para los niños, un saludo para los jóvenes, un saludo para los adultos. Seguimos la serie de comentarios sobre la vida de Eliseo y hoy concretamente vamos a considerar el texto del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 20 al 27. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Así que voy a leerlo y vamos a comentar algunas cuestiones interesantes acerca del profeta Eliseo y también de su criado Giezi. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía, cuando vio Naamán a Giezi que venía, corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte que he aquí vinieron a mi casa a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo para tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La semana pasada escuchamos el mensaje del pastor Fidel, que habló de esta curación de este capitán de la Guardia Siria, Naamán, y cómo Naamán, después que vio que había sido curado, quiso ofrecerle una serie de presentes a Eliseo. Eliseo se negó rotundamente. Él dijo en el versículo 16, esa frase tan significativa, tan interesante para todos nosotros hoy: Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Así que después de esa sanidad que Naamán experimentó en agradecimiento, lo lógico, pues él quiso retribuir a Eliseo. Sin embargo, Eliseo no lo consideró necesario ni oportuno. Y esto es muy significativo. Dejarme hacer unas 2 preguntas a cada uno de nosotros. Todos nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Qué pasaría si hoy un profeta de Dios tuviera el poder de curar el COVID? ¿Qué pasaría? Que esa persona pudiera ir donde él quisiera y simplemente con sus palabras o con la imposición de sus manos pudiera curar el COVID rotunda y claramente. Aquellos sobre todo que están en la UCI. En primer lugar, sería un fracaso para todas las farmacéuticas que están trabajando en lo de las vacunas,
porque ya no haría falta. O sea, todos los millones que se han invertido sería un desastre para ellos, ¿no? Pero también sería un alivio para la población. Sería un alivio para todos aquellos que están preocupados y angustiados o que están sufriendo las consecuencias dramáticas en los hospitales. Otra pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros es: si Dios te diera el don de curar, ¿qué harías? ¿Cobrarías por ello? ¿Tratarías de organizar campañas de sanidad para promoverte a ti mismo? ¿Utilizarías la gracia de Dios para enriquecerte? ¿Utilizarías ese don que Dios te diese para tu propia fama y popularidad? Eso siempre es un peligro presente ante poderes de ese tipo, y sobre todo con esa fascinación del poder metafísico, de superar aquellas dificultades que las personas experimentamos en la vida diaria. Nunca vemos a Jesús ni a sus apóstoles enriquecerse a través de las curaciones que hicieron. Realmente ellos no curaron para conseguir fama o popularidad, ni para conseguir beneficios económicos. Simplemente lo hicieron por pura gracia. Y como dice la palabra, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Pero en el Nuevo Testamento ya tenemos una experiencia curiosa en el libro de los Hechos, cuando al principio los apóstoles tenían el poder apostólico para sanar, en algunas ocasiones lo hicieron, y nos encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 24, nos encontramos con aquella situación de aquel hombre que era mago, Simón el mago, y que parece ser que él aceptó el mensaje apostólico, la predicación de los apóstoles. Eso al menos es lo que dice la Biblia, el relato del libro de los Hechos, que cuando él escuchó y vio los milagros que hacían, él mismo aceptó la palabra que ellos predicaban. Repito, aceptó la palabra que ellos predicaban. Pero cuando Simón el mago vio el ejemplo de Pedro y Juan cuando vinieron y cómo por el poder del Espíritu Santo las personas recibían la sanidad, entonces dice que él les ofreció dinero para que le dieran ese poder. Por eso es que habría que dudar si realmente Santiago entendió el Evangelio o simplemente es que se convirtió a la predicación, pero no a Cristo. Y esa cuestión el apóstol Pedro fue muy claro, y cuando oyó las palabras de Simón el mago, ofreciendo dinero para que él pudiera tener el mismo poder, le dijo muy rotundamente: tu dinero perezca contigo. O sea, Simón no había entendido el Evangelio. Había sido impresionado o había sido atrapado en esa idea de poder a través de prodigios, milagros y señales. Pero debemos de entender también que nosotros vivimos en un tiempo de manipulación milagrosa global. Y digo esto porque abundan hoy en día los tarotistas, los médiums, los televangelistas, los sanadores de turno, que ofrecen milagros que en realidad no lo son, y evidentemente son simplemente como unos teatros montados para poder promocionarse a sí mismos y ganar grandes fortunas. Por tanto, Jesús ya nos advirtió acerca de esa proliferación en los últimos tiempos. Y digo en los últimos tiempos porque hoy en día estamos en una promoción, digamos, global. Nunca antes en la historia había existido este fenómeno global, pero en estos momentos,
cualquier anuncio, cualquier tipo de sanación o profecías, etc., se publican inmediatamente y llegan hasta lo último de la tierra. Así que vivimos en un tiempo especial por esa globalidad, pero también hemos de entender que existe una gran manipulación a través de todos estos personajes o pseudo profetas que profetizan milagros, que profetizan sanidades o que profetizan el futuro o que hacen contactos con personas que han muerto. Y mucha gente está enganchada a todo este tipo de milagrería. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer encontramos una gran diferencia entre Eliseo y su criado Giezi. Así que vamos a ver algunas características de estos dos personajes y luego al final concluiremos en algo, digamos, retador para todos nosotros. En primer lugar, pensemos en Eliseo. Eliseo era siervo de Elías y él aprendió de Elías los grandes fundamentos de su relación con Dios. Y hay una cuestión que se manifiesta en las expresiones de cada uno de ellos. Por ello, hay una gran diferencia entre las expresiones de Eliseo y las expresiones del propio criado Giezi. En primer lugar, quiero destacar la integridad tanto de Elías como de Eliseo, que queda definida en una frase que los dos repiten por dos veces en el libro de Primero de Reyes y en el libro de Segunda de Reyes. Y es la frase que él ha dicho al capitán Naamán cuando el capitán quiere agradecerle la sanidad que ha recibido. Y notemos que en el versículo 16 del capítulo 5, cuando Naamán le ofrece todo eso, le dice Eliseo: «Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». Esa idea de vive Jehová en cuya presencia estoy, en un presente indicativo constante, presente indicativo permanente. Esa idea de tener conciencia de que están viviendo delante de Dios. El texto hebreo utiliza la palabra panim, que significa tanto estar en la presencia como ver los ojos de Dios o los ojos que me ven. Y esa frase que la utiliza Eliseo, la utiliza aquí en el capítulo 5, versículo 16, pero también la utiliza unos capítulos antes, en el capítulo 3, versículo 14, cuando Eliseo dice, en el capítulo 3, versículo 14, «Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te viera». Nos damos cuenta de que Eliseo está con esa conciencia de vivir delante de Dios, y eso lo aprendió del propio Elías. Si vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, notemos en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 2 años, sino por mi palabra». Es el mismo principio. Evidentemente, Eliseo aprendió ese principio vital de la vida de la experiencia de Elías. Pero también más adelante en el capítulo 18 de este mismo libro, Primero de Reyes, capítulo 18, en el versículo 15, dice: «Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él». Siempre me ha impresionado esta expresión de vivir en la presencia, ante los ojos de Dios, vivir o tener conciencia
de que haga lo que haga, tanto en lo público como en lo privado, estoy en la presencia de Dios. Dios es el que me ve. Dios es el que está delante de mí y, por tanto, tanto cuando estoy en público como cuando estoy en privado, mi vida es responsable ante ese Dios que me ve. De hecho, sabemos todos que Dios conoce nuestra vida, tanto la pública como la privada. Y tener esa conciencia nos ayuda a centrarnos en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes y en nuestros pensamientos. Pero también nos ayuda a entender que en medio de una crisis como la que vivimos, Él está en control de todas las cosas. Eso puede traer paz y serenidad, a pesar del dolor que podamos estar sintiendo por las distintas circunstancias en las que podamos pasar. Pero es ese hecho, ese principio vital de la vida, el que realmente tiene que conducir nuestra conducta, tiene que conducir nuestro comportamiento aquí, en esta tierra. Y sabemos que, sobre todo, ante la muerte, el principio vital es que, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Dios estará presente y que no dejará que nuestras vidas terminen en el Seol, como no lo dejó en el cuerpo de Cristo, sino que lo resucitó y es el primogénito de entre los resucitados, de entre los muertos, pero resucitado. Así que ese principio lo necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, es una cuestión de intencionalidad, de que cada día de nuestra vida, cada uno de nosotros, estemos dispuestos a vivir cada día en esa presencia de Dios, en ese panim, ante los ojos, aquel que nos ve, que nos conoce, que nos ama, que ha entregado lo más precioso de su vida a Jesús por nuestras vidas. Y por tanto eso es lo que nos tiene que motivar por amor, no por obligación ni por ley, nos tiene que motivar a vivir de acuerdo a su voluntad. Perderemos el control muchas veces, pero eso no debe ser motivo para desanimarnos o simplemente para tirar la toalla. Eso tiene que ser motivo para decir, no me quedo aquí, me levanto y voy a seguir en tu voluntad. Quiero corregir mi vida y quiero cambiar mi forma de vivir. Por el contrario, Giezi encontramos un hombre muy distinto. Nos encontramos que, a pesar de tener el ejemplo de Eliseo, realmente se confunde y quiere aprovechar al máximo el hecho de que su amo, su dueño, realmente ha hecho algo espectacular como curar a este sirio, a un enemigo. Y él quiere sacar provecho de la buena voluntad o de la buena intención de este hombre. Así que nos dice el texto que Giezi, cuando vio la oportunidad, empezó a perder la conciencia de la presencia de Dios. Y notad que las palabras de Giezi son diferentes, parecidas, pero muy diferentes a las de Eliseo. Eliseo ha dicho, vive Jehová en cuya presencia estoy. Bien, Giezi dice algo, pero se queda a medias. Notemos el versículo 20 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, que es donde estamos meditando. Notad que dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Notad, vive Jehová, es lo mismo que dijo Eliseo. Eliseo comenzó hablando diciendo, vive Jehová, pero añadió, en cuya presencia estoy, mientras que Giezi se olvida de esa segunda parte. Y ahí está el gran error. Podemos hablar de Dios, podemos creer en Dios a nivel mental, podemos en cierta manera
sentir una convicción de la existencia de Dios. Pero si perdemos de vista esa conciencia de que estoy delante de Dios, de que tengo una relación personal con Él, de que cualquier cosa que yo haga ofende o da gloria a la presencia de Dios y al Dios que está presente siempre en mi vida, entonces todo lo demás se desestructura. Aunque en mi cabeza haya la idea de que Dios exista, si yo pierdo ese concepto de presencia de Dios, puede ser que tenga una doble vida. Puede ser que esté creyendo en Dios por una parte, pero por otra parte, el Dios de mi vida no es Él, sino que es mi corazón, las aspiraciones de mi corazón. Y en este caso vemos que cuáles eran las aspiraciones de Giezi. Él vio el milagro como una oportunidad para enriquecerse y pensó que era una pena que Elías había despreciado esa oferta de Naamán. Y es por eso que él ve el milagro como una oportunidad para sacar provecho. Y lo primero que hace, notemos, es planificar el curso a seguir. O sea, de qué manera voy a sacar provecho. Y realmente utiliza su mente, su corazón, su energía y su voluntad para planificar. Y lo hace muy bien. En realidad es muy astuto. Planifica y cuando llega al carro donde está Naamán, él tiene toda una historia montada para convencerle por formas, digamos, positivas, por formas que están muy bien disfrazadas, como que han venido 2 hijos de profetas que están pobres, no tienen, entonces mi dueño, mi señor, me ha pedido, que todo eso es falso, es mentira, me ha pedido que me des, pues eso, un talento y 2 vestidos, ¿no? Y evidentemente el Naamán, el sirio, con su buen corazón y agradecimiento, pues le ofrece todo ello. Pero realmente él está engañando, en nombre de Eliseo, está engañando a este hombre. Luego también, ¿qué hace? Ocultó todos estos objetos en su propia casa. Y luego va a buscar a Eliseo. Y cuando llega a Eliseo, Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, de ninguna parte. O sea, está mintiendo, está ocultando, porque para ocultar la primera mentira, evidentemente tienes que decir la segunda, la tercera, la cuarta y todas las que hagan falta. Eso es lo que vemos en muchos juicios, ¿no? Al principio la gente niegan y se cubren para poder ocultar todo lo que han hecho en la oscuridad. Aquí vemos la actitud de una persona que, estando vinculada al movimiento religioso de Israel, a los profetas, realmente está tratando de utilizar su posición de privilegio para obtener ganancias personales. Eso es lo que ocurrió en aquellos tiempos también entre muchos de los profetas que profetizaban paz cuando les daban dinero y cuando no les daban dinero les profetizaban guerra. Muy parecido a las políticas que hoy en día se utilizan en muchos casos, ¿no? A veces los políticos nos dan aquello que queremos escuchar, pero luego pueden estar planificando lo que ellos realmente quieren conseguir con el deseo de su propio corazón. Y para buenos entendedores, pocas palabras bastan. Pensemos en ello. Entonces, la conclusión con lo que debemos terminar esta reflexión de esta mañana, y espero que sea algo en lo que nos paremos a pensar durante esta semana. En primer lugar, ¿cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? ¿Tenemos esa conciencia de vivir cada momento, cada segundo, aprovechando el tiempo porque los días son malos, delante de Dios, en la presencia de Dios? Dios dijo a Abraham aquellas palabras que he compartido con vosotros en algunos momentos, aquellas palabras, anda delante de mí, y utiliza la misma palabra, panim. Anda delante de mí y sé fiel. Y evidentemente cuando Moisés se planteó en el desierto, después que habían salido de Egipto y habían pasado años en el desierto,
y Dios le dice: anda delante de mí, mi presencia irá contigo. Y Moisés dijo: si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. La presencia de Dios había pasado a ser la identidad de Moisés. Lo más importante para él era la presencia de Dios. Había llegado a valorar la presencia de Dios de tal manera que entendía que sin Dios, sin su presencia, la vida no tiene sentido. Y espero que cada uno de nosotros entendamos eso, que sin Dios nuestra vida no tiene sentido. La gente busca el sentido de la vida en todas aquellas cosas que pueden consumir, pueden obtener y que pueden disfrutar en esta vida. Pero la vida sin Dios, con todo eso, no tiene ningún sentido. Es un gran regalo que Dios nos ha dado, y ese gran regalo es su presencia, la seguridad de que pase lo que pase, nuestras vidas estarán con Él, estarán delante de Él, y eso lo tenemos que aprovechar. Concluyo con aquella reflexión que hace el autor del Salmo 42, cuando él se dirige a Dios y dice: mi alma tiene sed de ti, mi corazón te anhela. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Seguidamente, en el versículo 2, él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Bien, ahí aparece la palabra otra vez, panim, ¿cuándo estaré en tu presencia? Nosotros estamos en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo vive en nuestras vidas en cada momento, y por tanto tenemos que conectar con Él. Quizás desconectar un poco con el mundo y con aquellas cosas materiales que nos rodean y que parecen la realidad de la vida cuando en realidad no lo son, y conectar con el Dios que realmente da sentido a nuestra vida. Y aunque tengamos que estar vinculados con cosas materiales como la casa, el coche, etc., pero lo más importante no es eso. Lo más importante es vivir cada día delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, esta semana es una semana de reto para nosotros. Vamos a escuchar muchas noticias preocupantes sobre el COVID, sobre muertes, sobre limitaciones, etc. La cuestión es que la presencia de Dios no hay virus que la pueda limitar, sino que nosotros decidimos qué hacer con la presencia de Dios, hasta qué punto la queremos limitar nosotros, porque el Dios de la presencia está siempre pendiente de nosotros. Nosotros no elegimos nacer, lo eligieron nuestros padres, pero nosotros debemos elegir dónde queremos estar, tanto en esta vida como en la eternidad. Eso sí que es nuestra decisión. Y es una decisión de cada día que nos lleva hacia la meta final, que es estar donde Jesús está. No olvidemos eso y disfrutemos esta semana, tanto de nuestras familias, como de nuestros trabajos, como de nuestras responsabilidades, como del Dios que da sentido a nuestra vida. Un abrazo a todos y que Dios os proteja en esta semana y las siguientes, por supuesto. Hasta pronto, hasta que podamos volver a vernos y abrazarnos. Yo diría hasta contaminarnos un poco los unos a los otros con el amor de Dios, que para eso ha sido derramado en nuestros corazones. Adiós.